a la palabra, acompáñenme por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor, pero queremos darles la bienvenida también a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Y quiero también aprovechar el momento para recordarle que todavía estamos en alertas por lo de la pandemia. No se ha terminado esta situación en el mundo todavía, aunque hay una luz ahí de esperanza de que baje todo. Sin embargo, debemos siempre continuar con las normas y medidas que las instituciones nos están dando para poder cuidarnos. Así que una recomendación pero muy especial. Recuerde que estamos todavía en niveles elevados, de tal manera que si en algún momento usted aquí en Houston, en El Salvador o en otro lugar que está conectado, si en algún momento usted no se siente bien de salud, siente algún tipo de síntoma, aunque no sepa qué es, por favor quédese en casa, guárdese en casa, vea los servicios a través de online, de tal manera de que podamos cuidarnos los unos a los otros también de esa manera. Amén, hermanos, amén. Es creo yo que son medidas que pueden ayudarnos a todos y por supuesto también ser considerado con los demás hermanos en Cristo Jesús. Vamos a la escritura, acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 145. Vamos a leer la escritura ahí, Salmo 145, versículo 15 y versículo 16. Vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Salmo 145, verso 15 y 16. Los ojos de todos, oiga esto, hermano, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 145 nos habla un tanto del reino de Dios y de cómo el reino de Dios funciona. Y en ese reino el Señor habla de sostener al débil, alimentar al necesitado, hacer justicia a todos y favorecer o bendecir a aquellos que invocan al Señor. De eso habla todo el Salmo 145. Pero en este pasaje en especial que estamos leyendo, se logra ver, hermano, lo que hoy en el tema vamos a estar viendo: la provisión de Dios, la providencia de Dios para sus hijos, para su creación. No hay duda, hermano, que el que creó la tierra es poderoso para sostenerla. ¿Cuántos dicen amén? El que creó la tierra es poderoso para sostenerla, sustentarla, guardarla y proveer todo lo que la tierra necesita. Es indudable que la condición en que la tierra hoy se encuentra no es producto del trabajo de Dios, es producto del trabajo del ser humano, que sin medidas, sin un razonamiento adecuado, sin una previsión, sin considerar a los demás, inclusive, sino a veces solo considerarse a sí mismo y sus propios intereses, ha ido agotando los recursos de la tierra y ha ido agotando, hermano, todo lo que el Señor creó como provisión para la tierra bajo una buena administración de Dios y del ser humano que Dios creó. Pero lamentablemente
el ser humano no ha sido un buen administrador de los recursos que Dios proveyó. Sin embargo, a pesar de todo eso que el hombre ha hecho para llevar a este punto a la tierra, el Señor sigue proveyendo y sigue bendiciendo a los que le buscan, a los que claman al Señor. El Señor sigue proveyendo sus recursos. Y de eso quiero hablarle, de cómo el Salmo habla acerca de la providencia de Dios, cómo Dios provee para los suyos, cómo Dios provee y sustenta a aquellos que le buscan, que le aman y que entienden, hermano, que estar bajo la sombra de Dios es nuestro mejor recurso para tener, hermano, lo necesario en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y digo lo necesario porque el que ha entendido que estamos de paso, el que ha entendido que en esta tierra solo estamos, hermano, por un tiempo y vamos de pasada, entonces no va a buscar más de lo debido, sino lo necesario. No que sea mal, no que sea malo que el Señor bendiga nuestra vida de tal manera que tengamos alguna abundancia o algo extra en nuestra vida. No, eso no es malo. Sin embargo, haya abundancia o haya lo necesario, el creyente sabe dar gracias a Dios y sabe entender que solo vamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. ¿Cuántos dicen amén? Pero tomando en cuenta, hermano, el gran trabajo destructor que el diablo y el ser humano ha hecho, es indudable que a veces nos alcanza también a nosotros tiempos de escasez o tiempos difíciles, tiempos de falta de trabajo, falta de recursos, falta de provisiones. No es extraño que aún los creyentes pasen a veces por esas etapas. Pero esas etapas sirven también para mostrar la provisión divina para los santos. Esas etapas sirven para mostrar que usted y yo no dependemos de las circunstancias externas, sino que dependemos del Dios del cielo que provee para los suyos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así que, mi hermano, quiero mostrarle esta noche un ejemplo de cómo Dios provee para sus hijos. Por supuesto, vamos a necesitar fe, vamos a necesitar, hermano, accionar en Dios para poder recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Segundo libro de Reyes. Acompáñeme, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, en el versículo 1 al 4, hay una historia ahí que habla muy bien de la provisión de Dios. ¿Cómo es que Dios provee para los suyos? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego
y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Dejémoslo hasta ahí la lectura. Luego vamos a ver otros textos de la misma historia. Esta historia refleja, hermano, un tiempo de crisis de una mujer que al parecer no era una mujer cualquiera. Era una mujer temerosa de Dios, con un esposo que lamentablemente había fallecido, pero que tampoco era cualquier hombre. Era un hombre que la Biblia dice que era temeroso del Señor. Era parte de los hijos de los profetas, los que hablaban de parte del Señor, de parte de la escuela de los profetas. Era un hombre probablemente reconocido en el lugar donde vivía, pero que de alguna manera el Señor permitió que su tiempo aquí en la tierra se terminara. Eso no debería de ser nada extraño en realidad. En tiempos normales, obviamente es alarmante cuando se empiezan a partir muchos por todo lo que estamos viviendo. Se pone uno un poquito más con más angustia y con más aflicción en el alma. Pero en realidad el partir de un hombre de Dios o de un profeta pues no es algo alarmante, no debería de alarmar. Es parte de la vida, de lo que está establecido que le va a acontecer al ser humano si no viene Cristo antes que le suceda. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. No, eso no podemos obviarlo. Anhelamos todos que el Señor venga antes. ¿Cuántos queremos que el Señor venga antes? Yo espero que usted quiera eso. Es mejor volar de esa manera. Volar cuando el Cristo venga por todo su pueblo y todos los santos sean levantados con Dios de esa manera. Eso va a ser algo maravilloso. Sin embargo, esta mujer tenía no solamente la situación complicada de que su esposo había muerto, sino que además, al parecer, había quedado endeudada, dice la Biblia. Habían acreedores que venían a cobrar la deuda, y era común en aquel tiempo que alguien que no pudiera pagar la deuda, entonces la podía pagar con trabajo de alguien, de un hijo, del mismo esposo, como sea, podía pagarlo de esa manera. Y dice que la mujer le dijo a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y viene el acreedor y se quiere llevar 2 hijos míos. Oiga, hermano, como dijimos el día domingo, cuando nos hacen alguna cosa nosotros pues logramos aguantarla y soportarla. Pero ¿cómo veríamos que el acreedor se lleve 2 hijos? ¿Cómo veríamos algo semejante? Por supuesto que entraríamos en angustia, en aflicción de espíritu y toda la cosa. La mujer entonces, hermano, estaba viviendo tiempos críticos. Y diría yo, tiempos, hermano, cortos, porque ¿cuánto tiempo le daría el acreedor para pagarle la deuda? ¿Cuánto tiempo podrían darle? A lo sumo, hermano, quizás era un par de días que le habían proporcionado para poder pagar la deuda. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha tenido esa presión encima de pagar una deuda y solo le dan días para hacerlo. ¿Qué hace uno normalmente, hermano? Se endeuda con otra cosa. Eso es lo que normalmente uno hace. Dice, bueno, presto aquí y pago aquí, pero no sale de la deuda, sino que solo prestó de este lado, y prestó de este lado con mayor intereses. Eso es como tapar un hoyo y abrir otro hoyo más grande, ¿verdad? Pero esta mujer
en este tiempo de crisis, nos va a enseñar por lo menos 3 cosas importantes a aquellos que queremos ver la provisión de Dios. 3 cosas importantes. Vamos a ver el primero. Acompáñenme ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. En el versículo 1 encontramos la primera enseñanza de esta historia. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y si quieres subrayar esa palabra, clamar, es muy importante. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Dejémoslo hasta ahí. Es interesante que esta mujer sabía dónde ir cuando estaba pasando por crisis. Sabía dónde ir. Sabía que Eliseo no era un hombre común y corriente. Eliseo era un siervo del Dios Altísimo. Y ella entendió, seguramente lo había visto en algunas ocasiones ya, había visto inclusive, quizás era parte del consejo de su esposo que había fallecido. Cualquier necesidad que tengas, vamos con el siervo del Señor. Era de alguna manera el siervo del Señor, representaba la cercanía que ellos podían tener con el Señor también. Recuerda que Elías y Eliseo tienen la misma raíz en su nombre. Elías y Eliseo. Elí, ¿sabe qué quiere decir Elí? Y Elías quiere decir Jehová es Dios. Jehová es Dios. Eso quiere decir que cuando esta mujer oía el nombre de Elías o oía el nombre de Eliseo, estaban proclamando que Jehová es Dios. Estaban proclamando que Jehová es el Señor. Y de alguna manera eso la hacía saber ir dónde clamar, saber dónde pedir ayuda, pedir el auxilio que se necesitaba. Entonces, la primera enseñanza que usted y yo podemos aprender, hermano, de esta historia: nuestro primer recurso en las necesidades siempre debe de ser Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro primer recurso en todas las necesidades debe de ser Dios. Lamentablemente muchos de nosotros como creyentes a veces dejamos a Dios al final. Usamos todos los recursos, tiramos todos los recursos, tiramos todos los tiros. Y por último decimos: bueno, sí, vamos a Dios entonces. Cuando el creyente, el hijo de Dios, debe de saber, hermano, que su primer recurso debe de ser el Dios Altísimo. Debe de ser Dios. Y por supuesto, la manera en que la mujer nos enseña cómo buscarlo es clave, porque dice clamó. Y la palabra clamar es gritar desesperadamente por ayuda a aquel que te puede ayudar. La Biblia dice en el libro de los Salmos: como el siervo clama, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Aprender a clamar, hermano, es de vital importancia para los hijos de Dios. Aprender a clamar a Dios es importante. ¿Por qué? Porque es en tiempos de angustia cuando más clamamos al Señor. Se alaba, se exalta al Señor por sus maravillas, por sus grandezas. Pero cuando uno está angustiado y afligido, hermano, a veces hasta le cuesta alabar. Deberíamos de saber alabar aún en tiempos de crisis. Deberíamos de hacerlo. Pero en tiempos de angustia, hermano, también necesitamos aprender a clamar al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos algunos textos que nos ayuden
hermano, a entender esta verdad. Salmo capítulo 40, versículo 1, nos habla de saber esperar en Dios. Salmo capítulo 40, versículo 1, dice: pacientemente, oiga, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué, hermano? Mi clamor. Oiga lo que Dios oye el clamor. No oye la murmuración, es decir, la queja contra Dios, aunque también la oye porque Él es omnipresente y lo sabe todo. Pero por supuesto que esa frase de inclinó su oído al clamor es como decir: oye el Señor nuestra oración con la disposición de poder auxiliarnos en nuestra vida. Por supuesto que oye la murmuración, las quejas también la oye, pero eso no quiere decir que Él esté dispuesto a ayudar. No siempre está dispuesto a ayudar cuando uno se queja. El pueblo de Israel se quejó una y otra vez y el Señor oía las quejas, pero no estaba dispuesto a ayudar de esa manera. El Señor inclina su oído e inclina su disposición a aquel que sabe clamar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso nuestras noches del día martes es un buen tiempo para clamar, es un buen tiempo para orar, es un buen tiempo para postrarnos, si le da espacio postrarse, o si no, ahí en su silla, mire, arrodíllese ahí en el mismo lugar. No tenemos mucho la libertad hoy de venir a postrarnos adelante como lo solíamos hacer antes. No tenemos esa libertad para podernos cuidar, pero eso no significa que no podamos orar, que no podamos clamar al Señor, que no podamos arrodillarnos y abrirle nuestro corazón a Dios diciéndole: Señor, estoy necesitado y solo tú puedes ayudarme. La Biblia dice que aquel que le busca, hablando de que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, y dice: y podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Esta mujer nos enseña dónde debemos ir primero cuando estamos necesitados. Cuando usted y yo necesitamos, ¿dónde corremos primero, hermano? Donde la tía Tula. Aleluya. ¿Dónde corremos? Donde el amigo, donde el primo, ¿dónde corremos? Porque es clave, hermano, que al primero que debemos de correr es hacia Dios. Dios nos dirá qué hacer, Dios nos dará la estrategia, Dios nos dará la sabiduría de cómo debemos tratar alguna crisis, alguna situación, por supuesto. Dios puede suplir la necesidad de inmediato, pero también Dios puede hablarte y puede darte estrategia de qué hacer en medio de la crisis que estás librando. Pero lo importante, el punto importante aquí es saber clamar al Dios de los cielos. Veamos otro pasaje. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Yo recuerdo hace muchos años, Jeremías 33, 3. Recuerdo hace muchos años, 35 años quizás, haber escuchado este pasaje, decirle a algún predicador: ¿Usted quiere la línea telefónica de Dios?, dijo el predicador. Y cuando dijo la línea telefónica me llamó la atención, ¿verdad? ¿Tiene Dios teléfono, hermano? Por supuesto que no, ¿verdad? No necesita el teléfono como nosotros lo necesitamos. Pero el predicador dijo: si usted quiere hablar con Dios, anote en su teléfono Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice, hermano? Y te enseñaré cosas grandes
grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuál es la clave para que Dios te responda? Clamar. ¿Cuál es la clave para que Dios te muestre cosas grandes y ocultas que no sabemos? Clamar. ¿Cuál es la clave para recibir la estrategia para salir de alguna crisis? Clamar a Dios. ¿Cuál es la clave para oír la voz del Señor en alguna crisis, hermano? Clamar al Dios de los cielos. Me llamó la atención en ese tiempo que lo usó como una línea telefónica. ¿Ha visto o ha oído usted líneas telefónicas que no contestan? Aleluya. De repente aparece la grabación del voicemail y resulta que no se le pueden dejar tampoco mensajes porque no está activado, no está configurado o está lleno. Pero ¿tendrá Dios ese problema? No, hermano. Cuando tú clamas, Dios oye. Cuando tú levantas un clamor con todo tu corazón, debemos estar seguros que ese clamor va a llegar hasta el trono de la gracia del Señor. Ahora, que Dios responda en ese momento ya depende de Él y de los planes que Dios tenga para en medio de esa crisis. Usted recuerda que en el caso del centurión y el criado que estaba enfermo, el Señor solo tuvo que decir una palabra, porque el centurión creía en la palabra de autoridad y le dijo: Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero solo di la palabra y yo sé que mi siervo será ¿qué? Sano. Le dijo: no he visto mayor fe como esta en toda Jerusalén. Y se fue el centurión. Llegó hasta su casa y cuando llegó a la casa, el criado lo estaba esperando porque estaba sano. Y él preguntó: ¿y cómo a qué horas fue sano? Le dijo: a tales horas. Y él entendió exactamente a la hora que el Señor Jesús dio la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios te atiende de inmediato y te da la respuesta y la palabra que tú necesitas de inmediato, según el clamor y el plan que Dios tenga para tu vida. En otras ocasiones, el Señor se tarda 4 días para llegar, como lo hizo con Lázaro. No dio una palabra, no dijo: Lázaro, levántate, desde lejos, sino que se tardó 4 días. Y en esos 4 días predicó, sanó, hizo de todo. Y cuando llegó a Betania, donde vivía Lázaro, Lázaro había muerto. Y todos pensaron: ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Dios tiene el poder de levantar a quien Él quiere, aún de la muerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Clamar a Dios tiene una respuesta, la respuesta que Dios quiera darnos, pero tiene una respuesta de parte del Señor. Número 2, segunda enseñanza que esta historia de crisis nos enseña en cuanto a la provisión de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 2 y 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 2 y 3. Seguimos con la historia. Y dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. ¿Cuántos dicen amén? La segunda enseñanza que esta historia nos da
es que cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, debes tener fe y firmeza en lo que Dios te habla. Debes de creerle a Dios con todo tu corazón. Quiero resaltar que la condición en la que esta mujer estaba, hermano, era realmente, hermano, precaria, es decir, lo más bajo que se puede llegar. Eliseo le dijo con muy buenas intenciones: bueno, ¿qué tienes en tu casa? Y ella fue clara, hermano. Le dijo: no tengo nada. No tengo nada. Apenas tengo una vasija con aceite. Y entonces entró en acción. Oiga esto. Entró en acción una palabra que quizás no cualquiera de nosotros quizás la hubiera creído. Bueno, si solo eso tienes, empieza a pedir prestada vasijas. No prestado aceite. Vasijas vacías. Y no pocas, sino muchas. Y entró en acción, hermano, la prueba de poner en prueba nuestra fe, o la fe de la mujer. Pusieron en prueba la fe de la mujer. Cualquiera hubiera dicho: ay, Eliseo, y si vacías tengo en mi casa, no necesito vacías, las necesito llenas. ¿De qué me van a servir vasijas más? Si apenas tengo una llena, lo demás no me va a servir. Pero ojo, ella y los hijos decidieron creerle a Eliseo. Decidieron creer la palabra que Dios estaba enviando. Ojo con esto que voy a decir. La mujer creyó, pero seguramente los hijos también creyeron, hermano. Cuán importante es que en nuestra vida, en nuestra familia, nos unamos en el hogar para afirmar nuestra fe en lo que estamos recibiendo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué tiene usted en la casa. No sé si usted está pasándola como esta mujer de la viuda, ¿verdad? O de la que había perdido a su esposo, de la que no tenía nada. No sé cómo le está yendo a usted, pero lo que sí sé es que el Dios de la viuda es el mismo Dios que usted y yo tenemos. El mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios a quien servimos. El mismo Dios que puede hacer milagros es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy, y que lo que necesitamos hacer es creer en el Señor. Note por favor, veamos unos versículos por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. ¿Y qué dice, hermano? Y seréis prosperados. Las dos cosas son interesantes. Primero, es Dios en quien debemos de creer. Es en Él en quien debemos de poner nuestra confianza. Pero que Dios usa ministros, profetas en este caso, que Dios usa ministros para a veces darnos una palabra del Señor, también es cierto. También es cierto. Por supuesto que nuestra confianza está en Dios, pero también puede estar en la palabra que Dios nos dio a través de un ministro. A través de la Biblia misma Dios puede hablarnos, hermano. Por eso la importancia de
de escudriñar la escritura, la importancia de ver la palabra del Señor y que esa palabra pueda hablar a nuestro corazón. Que esa palabra, hermano, pueda instruirnos y creer en esa palabra que está escrita en la Biblia. Va a producir en nosotros prosperidad espiritual. No quiero hablar de la prosperidad física, aunque puede venir como consecuencia de la prosperidad espiritual. Amén, hermano. Entonces, eso fue lo que hizo la mujer. La mujer creía en Dios, pero creyó en el profeta que le estaba dando una palabra, hermano, que no siempre las palabras que Dios da son lógicas. No siempre. Pero la palabra, si viene de Dios, esa palabra se va a cumplir. Y si no viene de Dios, pues no se va a cumplir. Pero allá usted y yo, en oír la voz del Señor y discernir, cuán importante es aprender a discernir la voz del Señor. Es bien importante esto. Porque cuando Dios habla, hermano, el Espíritu del Señor va a hablar a tu espíritu para confirmar la palabra que estás recibiendo. Y lo que te da hoy, te lo va a confirmar más adelante. Dios puede confirmarlo de una y de otra manera. Lo puede confirmar para que usted y yo podamos estar más firmes en lo que estamos creyendo. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Está la historia de un padre que tenía un joven que estaba enfermo. Y note este encuentro que tienen con Jesús. Dice Marcos 9, 23 y 24, dice: Jesús le dijo al padre: si puedes creer, al que cree, todo, diga conmigo, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esta parte me encanta, hermano, porque el padre fue honesto con Jesús, como diciéndole: Señor, yo creo, pero me invaden a veces las dudas, me invaden a veces las circunstancias. Señor, yo te creo, Señor, pero por favor ayúdame. Quiere decir que uno puede orar al Señor de esa manera cuando siente dudas, cuando siente, hermano, alguna incredulidad en su vida. Puede clamar al Señor diciéndole: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda, Señor, a mi duda. Echa fuera de mí toda duda, Señor. Yo quiero creer en ti. Y la Biblia dice que el Señor hizo un milagro con ese muchacho. Sanó al muchacho, liberó al muchacho. Pero hay una palabra ahí que es importante que usted y yo podamos entender. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por supuesto, dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios. No podemos hacer a un lado los planes de Dios ni la voluntad del Señor. Podemos creerlo. Y eso es lo que la mujer hizo. El profeta le dijo: ve a buscar vasijas. Y yo me imagino, hermano, que inmediatamente con sus hijos empezaron a pasar, hermano, por toda la colonia, por todo el barrio, por toda la ciudad, pidiendo vasijas, creyendo en la palabra que el profeta les había dado, creyendo en la palabra que Dios había dado a través del profeta. La fe y la firmeza en lo que Dios te habla es importante para los tiempos de crisis. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, voy a ir cerrando ya este mensaje, pero acompáñame al versículo 7 del segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. El milagro se dio
se multiplicó el aceite, las vasijas se llenaron, hermano. Era una cosa pero milagrosa. Todas las vasijas vacías que habían llevado a la casa se llenaron. Se multiplicó todo. Y dice el verso 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Número uno, la importancia de dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida. ¿Se fue al profeta o de nuevo? ¿Ya había necesidad de ir al profeta, hermano? Aleluya. ¿Había necesidad? En realidad ya no. Ya tenía lo que había recibido. Ya con las bolsas llenas, cualquiera se olvida. Aleluya. ¿Ha visto usted eso? Cuando la gente ha suplido la necesidad, cuando la gente alcanzó lo que quería, cuando ya está lleno, cuando ya tiene lo que quería, se va. Lo hicieron los 9 leprosos que fueron sanos por el Señor Jesucristo. Fueron sanos y 9 se fueron, ni se acordaron del Señor. Se fueron. No regresaron a darle gracias. Solo uno regresó a darle gracias al Señor. Esta mujer cuenta como el leproso que regresó a donde el Señor y fue a darle testimonio: Señor, todo pasó como tú me dijiste que iba a pasar. Vengo a darte testimonio que hizo Dios un milagro en mi vida. Empezó a testificar, a dar testimonio de lo que había sucedido. Cuán importante es, hermano, testificar de lo que Dios hace en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No nos quedemos callados con el milagro que Dios te da. No nos quedemos callados con las maravillas que miras, con lo que Dios hace en tu vida. No te quedes callado. Cuéntaselo a alguien y da testimonio de la obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida. Pero el segundo aspecto que es muy importante que usted y yo lo aprendamos es que cuando regresó a donde Eliseo le dio un consejo importante y le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Este consejo es importante. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer nos enseña que en las crisis, cuando Dios responde, tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que Dios te da. ¿Sabe por qué a veces no nos alcanza? Porque votamos de más. Aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. ¿Sabe por qué a veces no nos alcanza? ¿Por qué a veces estamos escasos? Porque no somos buenos administradores. Aleluya. Esta no se le esperaba, ¿va? Eso de fe está bueno, y eso de creerle a Dios, y eso de clamar. Sí, pero hay que ser buenos administradores también. De las cosas que Dios te provee, de las cosas que Dios te da, hay que ser buenos administradores. Mire, hermano, yo me sospecho que ni ya cuando tiene todo lo necesario, ni se hubiera acordado de los acreedores. Se va de viaje, se va de vacaciones, se gasta lo que tiene y todavía queda endeudado. No, yo he visto gente, hermano, cuando el Señor le provee lo necesario, ¿sabe qué hace? Bueno, voy a pagar una parte y lo demás lo uso yo para otra cosa. Pero si ya tiene para pagar todo, ¿por qué no lo paga todo? Aleluya. No, pero es que me va a servir. Buen administrador debemos ser.
La Biblia cuando habla de deudas, Proverbios, cuando habla de deudas, dice que cuando debemos, hermano, casi nos sometemos en esclavitud al que debemos. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso quiere decir que mientras más rápido podamos salir de una deuda, mejor para nuestra vida. Esta mujer recibió un consejo sabio de un profeta. Véndelo y note por favor el orden que le da. Vende todo el aceite y no le dice vive con ello y si te alcanza pagas la deuda. No da ese orden. El orden es vende todo el aceite, paga a tus acreedores y con lo que quede vive con tus hijos. Eso es un orden sabio y adecuado. Eso es ser un buen administrador. Un buen administrador sabe, hermano, priorizar. Un buen administrador sabe poner primero lo que es más importante. Eso es un buen administrador. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer, hermano? Aprendemos buena mayordomía con lo que Dios nos da. De hecho, si usted y yo examinamos en la palabra, vamos a encontrar que Dios es fiel para proveer y para sustentar nuestras vidas. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Sí. Es bíblico, por ejemplo, es bíblico que en tiempos de abundancia uno guarde un poco para los tiempos de escasez. ¿Es bíblico eso o no es bíblico, hermano? ¿Verdad que es bíblico? Eso fue lo que hizo José estando en Egipto. Aprovechó los 7 años de abundancia, guardó, y cuando vinieron los 7 años de escasez, él no sufrió hambre, no sufrió escasez, porque tenía guardado todo lo necesario. Un mal administrador, cuando gana y gana, pero nunca guarda. Y empieza a gastar aquí, empieza a gastar allá, y cuando vienen los tiempos de crisis, no tiene uno nada guardado. Aleluya. Necesitamos aprender a ser buenos administradores. En alguna oportunidad el Señor me dio la bendición de visitar una iglesia allá en Canadá, en un lugar que se llama, el estado se llama Alberta, algo así se llama. La ciudad se me escapa. Edmonton se llama la ciudad. Y el hermano que visité, yo fui en verano, y los hermanos allá andaban en bermudas y toda la cosa, pero estaba a 30 grados. Pero para ellos era verano. Estaban felices de que el verano había llegado. Yo me estaba congelando, ¿ah? Y entonces él me explicó que en el lugar donde ellos viven trabajan 6 a 8 meses y hay 4 meses que no pueden trabajar porque el frío es tan fuerte, el invierno es tan duro que esos días de plano no pueden trabajar. Entonces ellos tienen que trabajar 8 meses y guardar para que los 4 meses que no trabajan tengan lo necesario para subsistir y para estar bien. Tienen que aprender a ser buenos administradores, porque si no, en los 4 meses restantes se les agotó la comida. Hermano, usted y yo debemos aprender a ser buenos administradores con lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Dios es fiel y Dios siempre va a proveer lo necesario para tu vida. Pero si somos malos administradores, nunca nos va a alcanzar. Siempre vamos a estar quebrándonos los dedos. Es que no me alcanza. Y gana más y no le alcanza. Y le subieron el sueldo en el trabajo y no le alcanza. Y agarró doble trabajo y no le alcanza. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser buenos administradores. Aleluya. Termino. Concluyo porque ya le vi yo el rostro así un poquito. Mateo capítulo 6,
Mateo capítulo 6, versículo 33. Quiero terminar con este pasaje y vamos a destinar un tiempo para la oración. Mateo 6, 33 y 34 dice: mas buscad, oiga, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Póngase de pie, por favor. Está escrito que Dios es un Dios proveedor. La providencia de Dios es eterna, es firme, es fiel. Dios siempre provee para los suyos. Aprendamos estas tres verdades, estas tres enseñanzas importantes. Aprendamos a clamar a Dios como primer lugar. Aprendamos, hermano, aprendamos a tener fe firme con la palabra que Dios nos da. Y aprendamos a ser buenos administradores con lo que el Señor provee para nuestra vida. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor pidiéndole que Dios bendiga su palabra y nuestra vida delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte que seas tú moviéndote, Señor, en este lugar, visitando cada vida, cada familia, como también, Señor, que puedas visitar la vida de nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales, Señor. Que puedas llegar hasta el hogar donde ellos se encuentran. Y que estas enseñanzas de esta mujer puedan quedar grabadas en las telas del corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo. Enséñanos tu verdad y tu palabra. Y que tu palabra, Señor, se pueda hacer vida en nosotros. Que seamos un pueblo que sabe clamar a Dios. Que seamos un pueblo que sabe clamar primero al que puede oír nuestra oración y nuestro clamor. Que seamos un pueblo lleno de fe. Que seamos un pueblo, Señor, que su fe está en ti. Y como está escrito, bienaventurado los que confían en Jehová, porque no serán avergonzados. Hermano, levanta tu clamor a Dios. Levanta tu oración a Dios esta noche diciéndole: Señor, que tu palabra sea escrita en mi corazón. Señor, enséñanos a ser buenos administradores de lo que tú nos provees, Señor. Aleluya. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres proveedor. Gracias porque tú nos sostienes cada día y siempre provees para nuestras vidas. Hermano, si usted está pasando por escasez, si usted está pasando por necesidades, hoy dígale al Señor: Señor, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Yo pongo mi fe en ti, Señor, que eres el sustentador de toda la tierra, Señor.
Tú sostienes al débil. Tú alimentas al necesitado. Tú haces justicia con el perseguido. Tú sostienes toda la tierra, Señor. Lo creemos, Padre, esta noche. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Empiece a levantar su voz, hermano, en oración. A levantar su casa, su familia. Como también nos vamos a unir esta noche a orar por aquellos que están pidiendo oración por sus necesidades. Señor, nos unimos como un solo cuerpo. Nos unimos como una sola iglesia. Y venimos a levantar oración por aquellos que están quebrantados de salud, Señor, por los que están enfermos. Aleluya. Tú puedes dar una palabra de sanidad. Tú puedes enviar una palabra hasta donde se encuentran y puedes sanar toda enfermedad, mi Dios. Oramos por la vida de Flor, de Esteban Ramos. Oramos por Steven Carranza, por la vida de Marilene Medina, Señor. Por la vida de Irma Cruz. Oramos, Señor, por Katy Chancoy. Oramos por Seida Cubías. Los levantamos delante de ti, Señor. Oramos por José Martínez. Cada uno de ellos, Señor, están enfermos. Y tú tienes el poder para sanarlos. Tu palabra dice que todo es posible al que cree. Envía una palabra de sanidad. Envía una palabra de salud, Señor. Señor, derrama tu aceite espiritual y trae sanidad al alma y al cuerpo por el poder de Jesucristo. Aleluya. Levantamos clamor, levantamos clamor. Levantamos clamor delante del Señor. Oye nuestra oración, Señor. Oye nuestro clamor. Este pobre clamó a Jehová y Él oyó su clamor. Aleluya. Señor, venimos a presentarte familia, Señor. Venimos a presentar la vida de familias que necesitan, Señor, una intervención divina. Tú conoces su necesidad. Oramos por la familia Espinosa, por la familia Chay, por la familia Mejía Ortega, Señor. Oramos por la familia Hernández Rojas, por la familia Gómez, por la familia Montoya, Señor, por la familia García. Señor, obra en sus vidas. Envía un milagro. Sí, Señor. Envía un milagro a
esos hogares. Aleluya. Haz una obra maravillosa, Señor. Eso es. Levante clamor, hermano. Allá en casa también, levante clamor. Si siente del Señor arrodillarse, arrodíllese, póstrese como usted guste, pero clamemos al Dios del cielo. Y levantemos clamor al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que puede auxiliarnos. Aleluya. Oramos, Señor, para que tú alcances con salvación, para que tú restaures la vida, Señor, de Eduardo Sánchez, de Omar Zapata, Señor, de Jaime Morales, Francisca Macario, Isabela Santana, Señor, por Noah Sánchez, Señor, envía una palabra de salvación. Señor, rodéala, rodea esas almas con palabras de vida. Rodéala, Señor, con tus hijos que le hablen del Evangelio. Envía palabra del cielo, Señor, que los haga volver su rostro hacia ti. Convierte sus almas. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Señor, oramos también, Señor, para que tú bendigas con fortaleza, Señor, que bendigas la vida de nuestra hermana Verónica Rivas, Señor. Envía una palabra de bendición, una palabra de fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta al que está débil, Señor, al que está necesitado. Fortalece las manos caídas y las rodillas debilitadas de tu pueblo. Y levántalo, Señor, con fortaleza de lo alto. Oramos, Señor, por los casos legales, por los casos migratorios. Oramos por la vida de Ceci, Señor, que tienen casos pendientes. Y por todos aquellos, Señor, que tienen algún caso pendiente legal, migratorio, familiar. Señor, envía al abogado de abogados a nuestro auxilio. Envía, Señor, una palabra de Dios al juez que tiene a su cargo ese caso. Y seas tú obrando para bien, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Andy Fallinger, Señor. Seas tú obrando sobre su vida. Seas tú obrando sobre su vida. Oramos por la vida de Roberto. Señor, una familia americana que necesita una intervención divina, Señor, y liberación de su alma. Oramos para que tú obres en la vida de esa familia y libertes, traigas liberación a su alma y que pueda conocerte, Señor, como su Salvador y como su Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Un momento más, un momento más.
Dile, Señor, haz tu obra en medio de tu pueblo, en medio de estos hogares, en medio de estas familias. Señor, oramos y clamamos que tú bendigas a tu iglesia en los diferentes países donde se encuentra. Levanta tu iglesia con poder. Levanta tu iglesia, Señor, con tu espíritu. Despierta tu iglesia. A los que se han debilitado en el camino, levántalos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno, te alabamos. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y estás oyendo. Si tú puedes creer, hermano, Dios oye tu clamor. Dios oye tu oración. Dios oye tu petición esta noche. Aleluya. Oh, a ti levantamos nuestro corazón. A ti levantamos nuestra oración, oh Dios. Aleluya. Padre, creemos que tú vas a obrar, Señor. Confiamos que tú vas a obrar en la vida de aquellos que tú has dispuesto en tu corazón. Trae respuestas a tu pueblo, Señor. Obra en la vida de los hogares. Lo creemos, Señor, esta noche. Creemos que al que puede creer, todas las cosas le son posibles. Aleluya. Levantamos nuestras manos y adoramos un momento más. Le damos gracias. Le decimos, Señor, tú eres santo. Tú eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria. Aleluya. Te bendecimos, Dios, te bendecimos. Aleluya. Como tú no hay nadie, Señor. Si tú puedes creerlo, hermano, Él es incomparable. Él es incomparable. Una vez más, dile: como tú no hay nadie, Señor. Oh, te bendecimos. Oh, sí, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche por permitirnos entrar a tu presencia y levantar todas estas peticiones de tu pueblo delante de tu trono, Señor. Tu palabra nos dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, lo creemos esta noche y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.
Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, amén, amén.